Orando en medio de la batalla. En esta ocasión te quiero invitar a que puedas orar, perseverar en medio de los momentos difíciles. Acompáñame. En el Antiguo Testamento hay una historia que narra acerca de un conflicto. Los sirios se enfrentaban a los israelitas y era una lucha constante, unas batallas constantes, hasta que hubo un profeta que se levantó, Eliseo, y este hombre de Dios era el que daba aviso al rey de Israel y mostrándole y diciéndole todas las cosas que el enemigo, es decir, los sirios, estaban planeando y de la manera como querían atacar y todas las cosas ocultas que ellos tramaban, sobre todo el jefe del ejército, los responsables de los sirios. Y este profeta Eliseo se lo mostraba al rey de Israel. Y ellos podían actuar de una manera más astuta y estaban preparados para la batalla. Hasta que llega un momento en que el rey de los sirios se da cuenta de esto y dice: algo está pasando, alguien está notificando todo lo que hacemos, hay un traidor en medio de los suyos. Y es ahí cuando alguien le dice: no, es que ellos tienen al profeta Eliseo, que Dios le revela todo, y va y se lo dice, se lo deja saber al rey de Israel. Y ellos actúan como tienen que actuar. Hasta que llega un momento que este rey de Siria dice: bueno, pues tenemos que matarlo, tenemos que buscarlo, encontrarlo y quitarlo del camino. Esto es un poco en mis propias palabras, o es lo que yo entiendo. Y a mí me gustaría que de la misma manera como muchas veces en nuestra vida se nos presentan situaciones, momentos difíciles, momentos en los cuales muchas veces no sabemos qué hacer, cómo actuar, o quizás puede ser que tenemos todo controlado, quizás tenemos, en cierta manera nos está yendo bien. Pero realmente cuando viene el conflicto, cuando viene la situación, en esas ocasiones cuando tú no te lo esperas, es ahí cuando sale realmente lo que hay en nosotros. Se da a notar muchas cosas, como por dar un ejemplo, en qué está sustentada nuestra confianza, en dónde está puesta nuestra fe también, y realmente quiénes somos nosotros, quiénes realmente somos cuando vienen estos momentos difíciles, y sobre todo a quién acudimos. Por eso este espacio o todo lo que hacemos como iglesia es con el propósito de que podamos orar, podamos levantar un clamor a Dios y que nuestra vida pueda crecer también en este sentido, tener un crecimiento en lo que se refiere a la dependencia de Dios, pero sobre todo en la relación con Dios. Y Eliseo era un profeta que tenía muy clara su identidad, tenía muy claro en quién confiaba y sobre todo cuál era su trabajo. Y bueno, dice en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, dice en el versículo 16, y le dijo Eliseo a su criado: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Dios, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y lo hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Esto es lo que ocurrió después. Todo el ejército viene en pos de captura de Eliseo, y Eliseo se encontraba en ese momento con su criado, y su criado es el primero que se da cuenta, observa toda esa caballería, todo ese ejército que viene para poder dar muerte o dar caza a Eliseo. Pero ahí es cuando Eliseo se levanta y le dice: no tengas miedo. Por eso cuando nosotros, quizás puede ser que estemos en una zona de confort, hablando
a lo mejor religiosamente o quizás espiritualmente estamos bien, no nos pasa nada. A lo mejor podemos estar como este criado, bueno, estoy con el profeta, estoy con este hombre de Dios. A lo mejor podemos decir, bueno, estoy en la iglesia, no me va a pasar nada, estoy en un ambiente bonito, hay gente alrededor que nos bendice y todo aquello. Pero eso no significa que el problema no va a venir. Y este criado se encontró con esta circunstancia, con esta situación. Pero ahí es cuando entra Eliseo. Y a mí me gustaría que tú, para que puedas orar, para que puedas también levantar un clamor, que tengas presente 3 aspectos que yo quiero rescatar de lo que Eliseo pudo transmitir y pudo enseñar a su criado. Y lo primero es que Eliseo tenía claro cuál era su identidad. Dice ahí en el versículo 16, y le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y esa narrativa que está diciendo, porque más son los que están con nosotros, eso a mí me lleva a que yo pueda considerar la identidad que tenía Eliseo. Cuando hablamos de una identidad, nos estamos refiriendo a alguien que sabe en quién confía, sabe quién es. Es decir, uno puede estar atravesando por situaciones difíciles, complicadas, o a lo mejor te pueden estar diciendo muchas cosas que no te gustan. Y a lo mejor te puedas sentir ofendido, pero realmente cuando alguien tiene una identidad clara, sabe realmente quién es aquel que tiene el concepto de esa persona. Es decir, yo puedo, a mí me pueden decir muchas cosas, te pueden decir muchas cosas que te puedan herir, pero realmente la opinión más importante que debemos considerar es la opinión de Jesús, es de Dios hacia nosotros. Y Eliseo lo tenía muy claro. Él decía, él tenía esa confianza, es decir, es que son más los que están con nosotros. Y es lo que yo hoy te quiero invitar también a que tú consideres esto. A que es Dios el que pelea nuestras batallas. Es cuando es el momento en el que uno tiene que recordar también las promesas de Dios. Por eso, para tener una identidad clara, también es importante la relación con Dios. Es importante también conocer sus promesas. Es importante también saber lo que Dios espera de nosotros. El profeta sabía cuál era su trabajo. El profeta sabía lo que el pueblo estaba esperando de parte de él. Y era lo que le transmitía, es que realmente son más los que están alrededor nuestros que que el enemigo mismo. Y es lo que uno tiene que tener muy claro cuando vienen los problemas, las circunstancias, las adversidades. Lo segundo que le deja, que le muestra a su criado es que debe tener claro que hay que actuar. Hay que actuar. Y claro, en ese momento el criado... ¿Qué se podía esperar? ¿Qué se podía esperar en las circunstancias de los dos? Es decir, en la realidad que estaban pasando, ellos estaban encerrados, el ejército estaba alrededor, no sé, yo supongo que no habrían llevado ni armas ni nada de estas cosas, ¿no? Para poderse defender. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿O qué es lo que le enseñó Eliseo? Es orar. Orar. Esa es la arma más poderosa que tenemos. Dice en el versículo 17, dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermanos, muchas veces pensamos, no, es que no solamente oración, tenemos que actuar, que movernos. Muchas veces no es así. Muchas veces tenemos que hincar rodillas, tenemos que orar, tenemos que clamar, porque no tenemos otra opción, no tenemos otra alternativa. Pero cuando tenemos una identidad clara, sabemos en quién confiamos, sabemos que Dios va a responder, lo siguiente que nosotros nos queda por hacer es orar, clamar. Y es lo que Eliseo hizo. Pero no solamente bastó el clamor, sino que vimos también la oración correcta que hizo Eliseo, específica. Eliseo sabía de que no se podía vencer si su criado no lo tenía claro. No podía convencerlo. Humanamente este hombre estaba muy atemorizado, este criado, pero ahí es cuando vino Eliseo, le dijo, Dios, te ruego, ayuda, abre los ojos, quita esa ceguera espiritual
y dice que la respuesta fue inmediata. El criado comenzó a ver realmente toda la provisión de Dios. Y de la misma manera nosotros estamos llamados también a orar en el Dios en el que hemos confiado, en Dios en el que nos provee, que nos ayuda, que nos sustenta. Y es hermoso cuando vemos el respaldo, la respuesta de Dios. O quizás muchas veces entramos en procesos que nos toca esperar. Pero lo cierto es que cuando le permitimos a Dios actuar, Él lo hace. Él responde a nuestras oraciones. Pero nada es casual. Tenemos que actuar, tenemos que orar. Y estos momentos son los que yo te quiero invitar a que tú puedas orar, levantar ese clamor ante la adversidad, ante la situación que puedas estar atravesando. O también como iglesia estamos atravesando. Porque no solamente pensar en nuestra necesidad, sino también en la realidad que está atravesando la iglesia. Y la realidad en la que Dios espera que su pueblo, su iglesia se levante y ore y clame para que se haga conforme a la voluntad de Dios. Y por último, lo que Eliseo le muestra, le enseña es que debía tener claro es que necesitamos tener fe. Necesitamos tener fe. Y cuando tú aplicas la fe, Dios cumple. Dice en el versículo 18, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Es decir, hay una fe que implica de parte nuestra. Yo puedo saber quién soy en Dios. Yo puedo orar, pero tal vez me está fallando la fe. Tal vez yo digo, bueno, ya está, ya he confiado, ya he dejado todo, pero muchas veces en mi ánimo, en mi rostro, refleja otra cosa. Y es ahí cuando Dios nos manda que nos activemos en la fe también. La fe es la convicción de lo que no se ve, pero la certeza también de lo que se espera. Y cuando nos disponemos, somos capaces a esperar en Cristo Jesús, Él responde. Dios contesta a nuestras peticiones, porque Él ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Él ha prometido. Dice el Salmo 34:7, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Te dejo esta promesa para que lo tengas presente, para que puedas seguir confiando, puedas seguir luchando, pero sobre todo en medio de esa lucha que puedas tener presente la oración, que puedas tener presente la fe, esa fe que está en nosotros, pero muchas veces no lo usamos porque la enfocamos en otras cosas. Yo te quiero invitar a que la puedas enfocar en el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que te ama, aquel que pagó un precio en la cruz del Calvario por amor a ti y a mí. Y yo te quiero recordar, Dios cuenta contigo. Que Dios te bendiga.